Gloria a Dios que estamos juntos una vez más, Iglesia Cristiana Durazno, para alabar a Dios y bueno, ahora para escuchar su palabra. Ahora estuvimos cantando, orando y bueno, ahora viene el tiempo donde Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, que podamos venir, ¿verdad? Con ese sentir que Dios me va a hablar a mí, individualmente. No al que está al lado, ni bueno, este es para el mensaje para qué, no, el mensaje es para mí, ¿verdad? Dios me va a hablar directamente a mí porque Él me quiere tratar a través de las Escrituras. Y qué bueno saber, ¿verdad?, que Dios está interesado en tratarnos. El Todopoderoso, el Soberano Dios, preocupado por nosotros, ¿verdad? Bueno, vemos su amor, su misericordia que tiene hacia nosotros, que nos habla a través de su palabra. Y estamos en el Evangelio según Juan, y vamos a tener la lectura, Juan capítulo 14, versículo 15 al 31. Juan 14, versículo 15 al 31, dice así: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y mi palabra que habéis oído no es mía. En mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, ya estuvimos mirando hasta el versículo 20, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De Juan 14, estuvimos mirando del 15 al 20. Quise leer todo para más o menos entender lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Lo que le está enseñando a sus discípulos. Bueno, el Señor está consolando, el tema es: el Señor está consolando a los suyos, en la segunda parte. ¿Ah? El Señor, a pesar de que Él tenía que ser consolado, Él se está por ir, Él está por subir a la cruz, sabe lo que le está esperando, pero Él ve a los discípulos que están turbados, preocupados: te vas, qué horrible, ¿qué vamos a hacer de nosotros? Hemos dejado todo y vos te vas. ¿Verdad? Bueno, el Señor no se mira a sí mismo, ¿verdad? Porque tantas veces yo me miro a mí mismo y digo, qué pobrecito que soy, mira, Señor, lo que me pasa, mira. El Señor no hizo eso, ¿verdad? Él sabía lo que le esperaba, pero aún así Él amó, como dice la Biblia, que estuvo mirando la otra vez, Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Tanto que lo vio preocupado y Él se interesó, ¿verdad?, a hablarle, diciéndole que Él se iba a ir, pero Él iba a mandar el Espíritu Santo. Él iba a enviar, ¿verdad?, para ellos, para los creyentes, para que ellos pudieran recordar la palabra de Dios, lo que el Señor le había enseñado, para que ellos pudieran tener poder para seguirle, ¿verdad? A pesar de la circunstancia, ellos continuaron y siguieron, ¿verdad? Cuando recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ellos vemos a hombres donde se comprometieron verdaderamente con Dios y dieron su vida por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de ellos. Eran hombres como nosotros, pecadores, salvados por gracia, que tenían el mismo Espíritu Santo. Simplemente ellos tenían el deseo de servir, el deseo de hacer. Y lo hicieron, lo lograron. Y el Señor lo plasmó aquí en su palabra, para que nosotros hoy, la iglesia, esté mirando su libro, su palabra,
y aprendamos de estos hombres, ¿verdad? Que aprendamos cómo ellos se sacrificaron ellos mismos. Acá el Señor no está mirando lo que le va a pasar, como dije hoy, sino que está mirando el sufrimiento de los demás, de los suyos. Bueno, nosotros lo mismo. Nosotros como creyentes, ¿verdad? Ya hemos caminado años en el Señor, ya no tenemos que mirar lo que nos pasa a nosotros, sino que tenemos que mirar lo que les pasa a los demás, como el Señor, aprender de Él. Bueno, estos hombres, 11 que el Señor había elegido, ¿verdad? Para que le sirvieran, y como por estos 11 hombres, pues Pablo viene, 12 hombres, él va a formar su iglesia, Pero él nos dejó también aquí escrito todo lo que ellos sufrieron. No simplemente, sigo a Cristo, que bueno, pero el Señor dijo, en el mundo van a llegar a aflicción. Pero confíen que yo he vencido. Si nosotros confiamos en el vencedor, somos vencedores. Pero si nosotros confiamos en lo que sabemos, o lo que yo sé, o lo que, he aprendido en este mundo, bueno, ahí voy derecho al fracaso. Pero cuando confiamos en el Señor, es ahí donde somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, una iglesia que sea vencedor, ¿verdad? Que andemos y no andemos como derrotados, sino como vencedores, ¿verdad? Dándole gloria a Dios. Entonces, cumpliendo su palabra. Por eso el Señor, en el versículo 21, Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición saber que la Trinidad está en mí! ¿Verdad? La Trinidad está pendiente de mí. Bueno, pero hay una condición. ¿Cómo sé yo? Bueno, que yo estoy siguiendo a Dios. Bueno, el Señor está otra vez rectificando lo que dice Juan 14, 15. Ya el Señor lo dijo antes, y lo vuelve a recalcar, más adelante. Si me amás y guardad mis mandamientos. Yo te amo tanto, Señor. Vos no sabés cómo amo yo al Señor. Bueno, se va a ver en tu vida cuánto guardas los mandamientos de Dios. Segundo mandamiento que guardemos es el amor que tenemos hacia Dios. Cuando yo fracaso, voy a Dios y digo, perdóname, Padre, porque me doy cuenta que poco amor te tengo hacia ti, ¿verdad? Bien, pero ese amor lo produce ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos lleva a tener una relación íntima con Dios, con los hermanos, ¿verdad? Con las cosas de Dios, aprender la palabra, vivir la palabra. No es por nosotros, sino es por el que está en nosotros. El que Jesucristo mandó en su lugar, ¿verdad? Él se fue, pero Él mandó al Espíritu Santo. Bueno, entonces se va a ser caracterizado una persona que dice creer en Cristo, que es hijo de Dios. ¿Por qué? No, yo amo a Dios. Acá lo dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos, bueno, yo lo puedo tener en mi mente. Lo puedo guardar, ¿verdad? Bueno, pero si yo lo tengo en mi mente y lo guardo, lo voy a vivir. Porque yo lo puedo saber de memoria, pero no lo puedo vivir. Mucha gente dice ser cristiana, conoce la Biblia, conoce los mandamientos de Dios, conoce lo que hizo Cristo, pero Señor, yo hago mi vida. Yo creo sí, ¿verdad? Pero yo vivo a mi manera. ¿Saben qué? Falta un paso a hacer a Cristo mi Señor. Porque no solamente hay que creer, sino que guardar los mandamientos implica es obedecer, vivirlo, ¿verdad? Y ese es el que ama. Y el que ama a Dios va a ser amado por el Padre, y va a ser amado por el Hijo, y va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y va a haber otra característica. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Primera de Juan 4, versículo 19 al 21. Dice así: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Bueno, yo amo tanto a Dios. Bueno, ¿por qué? Bueno, yo guardo los mandamientos de Dios. ¿Por qué guardo los mandamientos de Dios? Porque sé que Él me amó primero. Él dio su vida por mí. Él me amó primero. Y como Él me amó, ¿verdad? Y me salvó, yo ahora, mi deber, el amor de Cristo nos contriña, dice Pablo. Versículo 20, 1 Juan 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otra característica de un hijo de Dios es que quiere estar con los hermanos, quiere orar, quiere estudiar la Escritura, pasa tiempo con los hermanos. Qué lindo tener comunión con Dios, con los hermanos. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, amamos a la familia de Dios. No, yo amo a Dios, a los cristianos no los amo. Bueno, ¿sabes qué? Dice Dios, eres un mentiroso, tú no me amas.
tú no me amas. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, ¿verdad? Es imposible decir, yo pertenezco a la familia de Dios y no amo a la familia. ¿Se entiende? Así que bueno, son cosas, ¿verdad?, que el mismo Espíritu nos va a ir mostrando, y cada vez que vamos madurando en la fe, vamos amando más a la familia de Dios. Obviamente que vamos creciendo. Son pasos que vamos dando, ¿verdad? No es que Dios me salve y ya, ¡pum!, ya vamos y soy el mejor cristiano. No, no. Son pasos que vamos dando. Vamos creciendo, vamos madurando, ¿verdad? Evangelio de Juan 14, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, ¿cómo tú, Señor, ahora vas a hablarnos a nosotros? Bueno, ¿saben qué? Cuando Cristo vino, lo primero, Él vino y se manifestó a todos. Fue a Israel, se manifestó a todos, pero ahora el Señor se va y dice, bueno, ahora ¿saben qué? Yo me voy a manifestar solamente a ustedes, no al mundo, sino a ustedes. Bueno, hoy en día, el Señor, ¿a quién se manifiesta? ¿A quiénes se manifiesta? A nosotros, a los creyentes, no al mundo. A nosotros, los creyentes, ¿por medio de dónde? Por medio de la Escritura, guiado por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? El Dios no se manifiesta al mundo, sino se manifiesta a los creyentes y quiere tener una relación personal con lo de su familia. Entonces, nosotros somos los responsables de manifestar quién es Dios, ¿verdad? A través de nuestras vidas, de nuestros hechos, de nuestros frutos, van a ver quién es Dios. Como dijo Pablo, mírenme a mí y van a ver a Cristo. Así tenemos que llegar nosotros. Bueno, mírame a mí y vas a conocer quién es Cristo. Así tenemos que llegar, ¿verdad?, a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esa es la meta. ¿Saben qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra salvación? Que nosotros nos parezcamos al Hijo de Dios, a Jesucristo. Ese es el propósito. Porque a veces muchos predicadores dicen, no, Dios tiene un propósito precioso para vos, Él quiere darte esto, quiere darte aquello, ¿Saben cuál es el propósito principal de Dios? Es hacernos la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que nosotros permitir en nuestras vidas, ¿verdad? Por medio de su Espíritu y por medio de la palabra, que nos trate y vivirla. Y eso es amar a Dios, y eso es lo que Dios quiere. Y eso es el contentamiento de Dios que nosotros logramos cuando vivimos las Escrituras. Bien, este Judas nos dice que no es el Iscariote, pero sí unos creen que es el medio hermano de Jesús, otros creen que Judas es Judas Tadeo. Puede ser que en este tiempo tenían varios nombres ellos y apodos, ¿verdad? Pero sí, Judas, el Iscariote no es, porque ya Judas se había salido de la mesa. Esto estaba pasando en el aposento alto, habían ya terminado la cena, ya Judas había salido a hacer el plan para entregar al Señor con los sacerdotes. Seguimos. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Acuérdense de la pregunta. El Señor, ¿qué está haciendo? Contestando la pregunta del versículo 22 de Judas. ¿Tá? ¿Cómo se manifestará a nosotros y no al mundo? Bueno, ¿saben cómo? El que guarda la palabra. El que guarda la palabra, el que ama a Dios, guarda la palabra, el Padre le va a amar. ¿Saben? Cuando nosotros obedecemos un mandamiento, Dios me va a revelar otro mandamiento. Y voy obedeciendo ese mandamiento y Dios me va a dar más luz y más luz. Entonces el cristiano va a ir cada día alumbrando más. ¿Por qué? Porque amo a Dios y voy cumpliendo sus mandamientos. Entonces un cristiano es una persona que se esfuerza en vivir la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días oramos, pedimos perdón por nuestros pecados, pero nos esforzamos en vivir la Escritura. No es que la vida cristiana es una papa y está todo fácil. No, es una lucha, ¿verdad? Es una lucha, es muchas veces un paso y nos quedamos, y a veces un paso para atrás y allá damos dos pasos, caemos, nos levantamos y ahí vamos, ¿verdad? Luchando, y estamos en una guerra espiritual. Y si estamos en guerra no es fácil para nosotros los creyentes. Pero ¿saben qué? Sabemos el final, que somos los vencedores, porque Cristo fue el que venció. Somos nosotros los vencedores. Lo bueno es que ya ganamos. Estamos en una guerra que sabemos que nuestro capitán ganó, así que somos vencedores. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Bueno, por eso un cristiano es el que se esfuerza en vivir para Cristo, habla de Cristo y representa a Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene una vida íntima con Dios. Ora, ¿verdad? Lee las Escrituras, vive las Escrituras, predica la palabra de Dios. Entonces tiene una vida espiritual. Somos espirituales. Antes vivíamos para la carne, pero ahora vivimos para el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 26. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 26. Un pasaje muy conocido que también nos llama la atención, por lo menos a mí, que fue escrito en la iglesia. Acuérdense que Pablo le escribió a las iglesias. Y bueno, después están las cartas pastorales, pero la mayoría de las cartas de Pablo fueron escritas para la iglesia. Así que bueno, ¿podemos nosotros caer en pecado? Sí, podemos caer. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 26. Y manifiestas son las obras de la carne. Bueno, acá Pablo dice, estas son las obras de la carne. ¿Cuáles son, Pablo? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, se ve que la iglesia de Gálatas había caído, porque por eso Pablo le tiene que escribir y le dice la última parte acerca de los cuales os amonesto. O sea, lo estoy exhortando. Ojo con estas cosas. Ojo que puede estar pasando estas cosas dentro de ustedes, en medio de ustedes, perdón. Y bueno, y Pablo le advierte, ¿sabes qué? Si practicas, una cosa es caer, ¿verdad? Me equivoqué, perdón, y me aparto. Otra cosa es, bueno, me equivoco, confieso el pecado y sigo, ¿verdad? Como sabemos cómo es la iglesia católica. Bueno, van al sacerdote, confiesan el pecado, el sacerdote dice, bueno, reza tanta Ave María, o tanto rosario, o tantas oraciones, allá va la persona, va a su casa, ora esas oraciones que le dice el sacerdote y después sigue pecando. Total, el domingo que viene voy y confieso los pecados y el sacerdote me perdona y sigo, ¿verdad? Sigo practicando el pecado. Bueno, ¿saben qué? Los que practican el pecado no son de Dios, no heredarán el reino de Dios. Y ahora, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, acá lo aclara más Pablo todavía a la iglesia, y nos está aclarando a nosotros, si nosotros decimos ser de Cristo y hemos crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. O sea, le tenemos que decir no a la carne. Antes le decíamos sí, ¿por qué? Porque éramos esclavos. Yo era un esclavo de la carne. Y muchos de los frutos de la carne yo los practicaba. ¿Por qué? Porque le decía todo que sí. No podía decirle que no. Pero en el momento que Dios me salva, me da el Espíritu, yo tengo el poder de decir no. Esto no lo hago. Esto deshonra a Dios. No, esto no lo voy a hacer. Esto no lo voy a mirar. Esto no lo voy a decir. Y así vamos, ¿verdad? Diciéndole no a la carne. No, porque nuestra carne todavía está acá. Y nuestra carne quiere hacer los frutos de la carne. Pero el Espíritu es el que está continuamente diciéndole no a la carne. Nosotros no tenemos que ceder, ¿verdad?, a los deseos de la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos son los cristianos. Los que son de Cristo, dice Pablo. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? Por los frutos del Espíritu, lo que vimos recién, ¿verdad? El versículo 22. Esos son los frutos del Espíritu, y eso es andar en el Espíritu. ¿Cómo voy a andar en el Espíritu? Bueno, antes vivíamos en problemas, en enemistades, en hechicería, en idolatría, en pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, borrachera, fornicación, bueno, todo lo que ustedes quieran decir, ese lo antes. Pero ahora soy una nueva criatura. Y si soy una nueva criatura, Pablo nos enseña, las cosas viejas pasaron, y aquí en adelante son todas hechas nuevas. No quiere decir que nos vamos a caer, ¿verdad? Por eso la Biblia está continuamente exhortándonos que tengamos cuidado. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que esto puede pasar. ¿Por qué Pablo le está exhortando a la iglesia de Gálatas? Porque estaba pasando, ¿se entiende? Entonces Pablo está poniendo orden en la iglesia, y nosotros como creyentes también tenemos que poner orden primeramente en nuestra vida y después en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos llamados a vivir espiritualmente. Somos criaturas espirituales que tenemos que vivir guiados por el Espíritu. Entonces, cada día, nuestra vida, ahora entra donde tenemos que examinarnos nosotros. Nuestra vida, ¿cuáles son los frutos diarios de nosotros? ¿Los frutos diarios de nosotros son de la carne o son los frutos del Espíritu de Dios? Bueno, ¿saben qué? Debemos ser bíblicos.
Y eso cuesta hoy en día, ser bíblico y ser sincero delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que yo hice toda la semana, Él sabe lo que yo dije, Él sabe lo que yo pienso, Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Por eso, cuando estamos delante de Él, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón y, bueno, ser sinceros delante de Él. Y, bueno, si no estamos viviendo de acuerdo, como dice el Espíritu, bueno, hoy es día de salvación, y si eres cristiano, hoy es día también de confesar los pecados, arreglar tus cuentas con Dios y continuar siguiendo los caminos de Dios, porque para eso fuimos llamados, a continuar. ¿Ah? Nos puede parar el pecado, pero podemos confesar el pecado y continuar. Eso es lo bueno de Dios, que siempre nos está dando una segunda oportunidad, siempre, siempre, ¿verdad? Dios está perdonando a sus hijos y dándole oportunidades. Y lo mismo nosotros, tenemos que darnos también oportunidades los unos a los otros. Pero tenemos una batalla, que es la lucha contra la carne. Todos estamos peleando. Y por eso necesitamos la exhortación de los hermanos. Porque a veces a mí me parece que estoy bien, pero yo necesito que a veces que venga mi hermano o mi hermana y me diga, mira Gustavo, me parece que vas mal, tú estás practicando esto y Dios esto no le agrada. No es que a mí no me gusta, no, a Dios, el Padre no le agrada lo que estás haciendo. Oh, tenés razón, voy a confesar este pecado. Y ahí, ¿verdad?, arreglamos las cuentas. Y así vamos, porque somos una familia y nos amamos y nos cuidamos. ¿Cómo nos cuidamos y nos amamos? Porque nos exhortamos. El mundo se falsea, se miente, pero los cristianos no nos tratamos así. Los cristianos somos sinceros, ¿verdad? Y vamos con las Escrituras y nos ayudamos con las Escrituras. Por eso debemos tener el mismo sentir que Cristo. Cristo exhortó a las personas ¿con qué? Con las Escrituras. Nosotros exhortamos a los demás ¿con qué? Con las Escrituras. Siempre con las Escrituras. No acomodar la Escritura de acuerdo para quedar bien. Mi deber no es quedar bien con ustedes, sino mi deber es predicar las Escrituras. Porque yo un día me voy a dar cuenta de lo que yo prediqué. ¿Se entiende? Entonces tengo que decir todo lo que dice acá. No tengo que decir lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Y lo que a mí me gusta tampoco, sino tengo que decir lo que a Dios le gusta. Volvemos a Juan 14, 24. Y acá el Señor sigue siendo específico. El que no me ama, Juan 14, 24, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, a veces seguían, muchas iglesias evangélicas seguían por simplemente hizo una oración, levantó la mano, ¿verdad? Pero el Señor no seguía por esas cosas. El Señor seguía por los frutos. ¿Ah? El Señor seguía por el que lo ama va a guardar su palabra. Entonces nosotros igual. Nosotros nos guiamos, por eso somos bíblicos, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer a una persona que ama a Dios? Acuérdense de la pregunta del versículo 22 de Judas. ¿Cómo si es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bueno, ¿cómo Dios se está manifestando a una persona? Bueno, esa persona está guardando los mandamientos de Dios. Ahora, esa persona si no guarda los mandamientos de Dios, quiere decir que Dios no se está manifestando en esa vida. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Lo debemos, cada uno de nosotros, como creyentes, someternos al señorío de Dios. Podemos conocer a Dios, mucha gente, bueno, te hablan, todo el mundo cristiano, o va a predicar el evangelio, yo soy cristiano, nací cristiano, ¿verdad? Sí, conozco que Cristo murió, sí, en la Navidad, ¿verdad? Y habla la gente de Cristo, pero ¿Cristo es el Señor de tu vida? No, yo voy a veces a la iglesia para aplacar mi conciencia y bueno, está, pero déjame hacer mi vida. Yo conozco a Cristo, conozco lo que dice la Biblia, pero Cristo tiene que ser el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque si tú dices que amas y conoces a Dios, tiene que ser el Señor, ¿verdad? Y la palabra es la que te guía. Entonces volvemos a decir lo mismo. Los frutos van a decir si tu vida es de Dios, si tú perteneces a Dios o perteneces al mundo, ¿verdad? Pero también este mensaje trae consuelo a los creyentes. Porque si yo digo, wow, yo estos frutos los estoy viviendo, qué bueno. Bueno, ¿qué me trae eso? Paz, qué bueno, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y si me pasa algo, voy a ir al cielo, voy a estar con Él, ¿verdad? Y eso nos trae paz. Y nos lleva a que cada día le amemos más, a vivir más, a esforzarnos más. Por eso la vida cristiana es esfuérzate. Como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No solamente, yo hago fuerza, pero sé valiente. También ser valiente, ¿verdad? Decirle no a los deseos de la carne. Decirle no a muchas veces, y vamos a caer mal a las personas por decir, no, mira, esto no es bíblico. Esto no lo podemos aceptar. Esto no lo podemos practicar. Pero me voy a enojar, no te saludo más. Bueno, lo siento mucho, pero
Yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si obedecemos a los hombres, no agradamos a Dios. Entonces, tenemos que ser valientes, ¿verdad? Y muchas veces nuestra misma familia se va a poner en contra. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios ante a los deseos de ellos, ¿verdad? A los deseos carnales. Entonces debemos estar conscientes que, bueno, somos los llamados por Dios para obedecer su palabra y esforzarnos cada día en obedecer su palabra, esmerarnos cada día en agradarlo más a Él, no al pastor, no a una misión, sino a Cristo. Él murió por mí. Volvemos a Juan 14:25. Juan 14:25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Bueno, el Señor estaba personalmente hablando con ellos. Estoy diciendo estas cosas hablando con ustedes. ¿Tá? Pero un día yo me voy a ir. Yo no voy a estar con ustedes. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo. El Padre lo va a mandar, ¿verdad? Después que Él se vaya, después que Él cumpla el propósito del Padre, el Señor va, Dios va a mandar, el Padre va a mandar el Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a mandar el Espíritu a los apóstoles y para nosotros? ¿Para qué nos da el Espíritu? Para que recordemos todo lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Ahora, hoy en día el Señor nos está enseñando, nos está enseñando, nos está enseñando. Cada vez que abrimos la Escritura es que Dios me está hablando. ¿Qué está haciendo? Me está enseñando. Y el Espíritu Santo, después cuando yo salgo a la calle y hablo con la persona, o hablo con alguien, o hablo con mi hijo, con mi esposa, el Espíritu Santo me recuerda. ¿Te acordás lo que viste? Está el versículo, sí, esto es lo que tengo que hacer. Viene alguien, te hace una pregunta, ¿viste que te... Y ahí, ¡ping! ¿Qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo ahí, ¡tac! ¿Verdad? El Señor nos da luz y ahí es donde podemos agradar a Dios. Pero bueno, esto no le va a agradar a esta persona. Bueno, lo siento mucho. Tengo que agradar a Dios antes que a los hombres. Pero aún así el Señor dio el Espíritu Santo a estos hombres. Acuérdense que estos hombres eran medios torpes. Uno no sabían leer, otros no sabían escribir. Pero después de estos hombres torpes, de estos hombres que el mundo los miraba y decía, pero ¿qué va a hacer Pedro, un pescador bruto? ¿Qué va a hacer aquel si no sabe leer? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Bueno, el Señor lo usó para que escribieran el Nuevo Testamento, para que explicaran el Antiguo Testamento. Bueno, ¿saben qué? Esa es la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, el mismo Espíritu Santo lo tenemos nosotros. ¿Para qué? Para obedecer lo que ellos escribieron. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios 2, versículo 19 al 22. Ellos tuvieron poder para interpretar el Antiguo Testamento y explicarlo en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios termina su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? El Hijo de Dios termina su ministerio aquí en la tierra, tiene que morir, ser sepultado, resucita al tercer día, manda el Espíritu. ¿Para qué? Para que Dios continúe haciendo su obra. El Padre, su plan, el plan del Padre continúa haciéndose en la tierra. El Hijo ya cumplió, se va, manda el Espíritu. ¿Para qué? Bueno, para que los apóstoles pudieran entender el Antiguo Testamento y escribir el Nuevo Testamento. ¿Para qué escribieron el Nuevo Testamento los apóstoles? Obviamente guiado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Bueno, está hablando la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer como miembro de la familia de Dios? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Qué es edificar? Bueno, edificar es ir, ¿verdad? Vamos haciendo una pieza, está el fundamento que es Cristo y nosotros nos vamos edificando. ¿En qué? En lo que escribieron los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde crecemos. Entonces la vida cristiana es que se va edificando. Se va edificando. ¿Se dan cuenta? Nos vamos edificando por medio de la palabra de Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo otra vez. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿En qué vamos creciendo? Según acá lo que dice en santidad. ¿Se dan cuenta? En que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo apartado para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que los cristianos nos edificamos y crecemos bajo los fundamentos de los apóstoles. No hay otra revelación
que es la Biblia, ¿se entiende? Entonces la única manera de crecer es con las Escrituras. La única manera de crecer es congregarnos, estudiar la Escritura. Nosotros en nuestra casa también estudiarla, ¿verdad? Orar. ¿Por qué? Porque quiero crecer. Quiero cada día vivir mejor para Dios, ser santo. Y eso es lo que anhela el creyente, ¿verdad? Bueno, vemos cómo Dios usó a estos hombres para que escribieran. Pero ahora Dios nos da el Espíritu para que entendamos lo que ellos escribieron, ¿se entiende? Y ahí nos vamos edificando. Y eso quiere decir que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar por medio de su Espíritu, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 6 es el que dice ese versículo. Pero Él la va a perfeccionar. Si nosotros muchas veces hacemos macana y pecamos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha logrado muchas veces, ¡plac!, caemos. Pero Dios nos levanta otra vez, nos limpia y nos pone otra vez y nos va edificando, nos va edificando, nos va edificando. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la meta. Es Él que está en nosotros a través de su Espíritu, que nos va haciendo esforzar, nos da convicción de pecado, nos da entendimiento para las Escrituras. Todo es Él, no es nada de nosotros. Todo es Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que todo es Dios. Si fuera algo de nosotros, alguna cota de nosotros, nos llenaríamos de orgullo. ¿Viste lo que yo logré? ¿Viste lo que soy yo? Bueno, Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia del Señor. Y es lo que somos nosotros. Lo bueno en nosotros es, si hay algo bueno en nosotros es porque tenemos el Espíritu Santo. Y todo lo malo es nuestra carne, los deseos de la carne, ¿verdad? Seguimos. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, esto es lo que estaba pasando a los discípulos. Él se iba, no tenían paz, estaban turbados, ¿verdad? Tenían miedo, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, la palabra paz en hebreo es shalom. Era el saludo que ellos tenían entre los judíos. Llegaban a un lugar, nosotros decimos buen día, ¿verdad? Ellos se miraban y decían, shalom, vengo en paz, ¿verdad? Y bueno, así también cuando Cristo se le aparece a sus discípulos, que estaban, ¿se acuerdan? Después del Señor resucitado, ellos estaban asustados, escondidos, el Señor se le aparece y le dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Por eso continuamente está el Señor diciendo, no se turben, no tengan miedo. Obviamente que todo esto le pasó a los apóstoles no teniendo el Espíritu Santo. Pero después que tuvieron el Espíritu Santo, fueron hombres imparables que solamente la muerte los paró. Ellos los paró la muerte, ¿verdad? Todos murieron, sin ser Juan, que murió viejo, pero todos murieron sacrificados por Dios, por predicar la palabra de Dios. ¿Qué los paró? La muerte. Y eso tiene que verse en nosotros, que no nos para nadie, no nos puede parar nadie ni tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y Él es el poderoso gigante. Él es el que es poderoso, yo no soy poderoso. Él es el poderoso, ¿verdad? Y bueno, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y este es un mandamiento a la iglesia, a los creyentes. Ahora, el Señor no estaba hablando a los discípulos, pero ahora Dios nos está hablando a nosotros también. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Por nada. Dice, ay, pero si sube el dólar, y si cae la bolsa, y si gana y si pierde... Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Qué es la diferencia que tiene el cristiano con el mundano? Cuando tiene un problema el cristiano, ¿saben qué hacemos? Vamos a Dios, vamos a orar. Porque esto me está preocupando, voy a hablar con Dios. Señor, me está preocupando esto, te lo dejo en tus manos, ¿verdad? Y cuando le dejamos la carga a Dios en sus manos, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya le dejé a Dios mi carga. Él lo tiene. Ahora mi deber es predicar el Evangelio, vivir para Dios, ¿verdad? Hacer lo que a Dios le agrada, hacer todo para la gloria de Dios. Ese problema ya se lo di a Dios. Él se va a encargar. El Señor se fue, no dejó ninguna riqueza terrenal, sino nos dejó riquezas espirituales, ¿verdad? Tenemos riquezas espirituales y también tenemos para hacer tesoros en los cielos. Está en nuestra parte. La salvación no la perdemos, pero podemos perder los tesoros en el cielo. Los galardones para darle al Señor cuando pase y le demos las coronas que hemos ganado, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Simplemente es simplemente tener el deseo, esforzarse y ser valiente. Nada más que esa es nuestra cota. Esforzarme y ser valiente. Después Dios hace lo otro. Juan capítulo 14, versículo 28.
Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, el Señor le está diciendo, ¿saben qué? Me voy a ir. Y ustedes en vez de estar contentos, están tristes. Me voy a ir porque vuelvo a mi casa. El Señor dejó su casa, su gloria para estar con ellos, ¿verdad? Para enseñarle y salvar a estos hombres y enseñarle la voluntad de Dios. Pero Él tenía que volver a la casa. Y allá en la casa iba a estar intercediendo, ¿verdad? Por ellos. Lo mismo que hoy. El Señor está en el cielo, resucitado. ¿Pero qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Nos da su espíritu. Pero Él está pendiente de nosotros. En vez de estar felices ellos que el Señor se iba a su casa y que iba a mandar el Espíritu y que bueno, que el Señor iba a estar guardándolo de allá por medio del cielo e intercediendo por ellos, hablando con el Padre, mira lo que le pasa a tal discípulo, mira, vamos a ayudar, vamos a bendecir, mira lo que está pidiendo, Padre. Yo sé lo que él está pasando porque yo pasé primero por lo que él está pasando. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Juan 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5. Dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la oración del Señor antes de subir a la cruz. Entonces, el Señor estaba orando acá en este pasaje diciendo, Padre, vuelvo a ti. El Señor se iba a ir al cielo, ¿verdad? Bueno, lo mismo muchas veces pasa cuando un hermano se va de esta tierra. Bueno, sí, sufrimos porque no lo vamos a tener más físicamente, pero también nos alegramos porque está en casa. Va a casa. ¿Se entiende? Él está en casa, me está esperando, mi hermano me está esperando ya, con mi padre, él va para casa. Bueno, mi deseo es estar con él, bueno, tengo que seguir en esta tierra. Bueno, sí, tengo que seguir sirviendo a Dios, siendo fiel a Dios, pero mi hermano me está esperando en casa, ¿verdad? Nos da felicidad saber que si ese hermano estuvo sufriendo o está pasando por problemas y el Señor lo llama y se va a estar mejor que en este mundo. Nosotros tenemos que alegrarnos. ¿Por qué? Porque le amamos. Le amamos. Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Bueno, el Señor dice, bueno, esto va a pasar sí o sí. ¿Está? El Señor no es como nosotros que decimos, bueno, mira, está muy triste. No es conveniente que lo hagan ahora. Padre, no es conveniente que yo me vaya ahora. Vamos a esperar un mes más. No, el Señor dice, esto va a pasar. Y cuando pase, ustedes ya lo van a saber. ¿Está? Los propósitos de Dios no se paran por nuestros sentimientos. Muchas veces oramos, escucho a cristianos orar, voy a orar para que Dios haga esto. Bien, pero Padre, la última frase es, Padre, que se haga tu voluntad. Yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Bueno, la voluntad de Dios siempre se va a hacer porque Él es soberano. Nosotros no somos soberanos. Nosotros somos siervos. Nosotros no somos asesores de Dios. Señor, vengo a asesorarte de si capaz que si lo haces de esta manera, como a mí me gusta, capaz que sería mejor. ¿Saben qué? Nosotros no somos asesores, somos servidores de Dios. Estamos para obedecer los mandamientos de Dios. Así que podamos entender, ¿verdad? Que por más triste que estemos, que lloremos, que nos revolquemos en el suelo, el propósito de Dios va a cumplirse sí o sí. Si yo fracaso, va a venir otro y lo va a hacer. ¿Está? Nadie es imprescindible en la obra de Dios. Nadie es imprescindible. Si yo fracaso, va a venir otro hermano o otra hermana y va a hacer mi trabajo. Yo lo que voy a perder es los galardones en el cielo, por no esforzarme y ser valiente. Seguimos. Juan 14, 30. Juan capítulo 14, versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Bueno, ya venía Judas y toda la turba, ¿verdad?, a buscar al Señor. Ya Judas lo iba a traicionar, ya lo había traicionado, y ya lo iba a entregar. Por eso le dice, ya no hablaré mucho tiempo con ustedes, el tiempo más se ha cortado, ya me voy, en cualquier momento vienen a buscarme, vámonos de acá. Y bueno, el Señor sabe lo que le espera. ¿Qué es lo que le esperaba? Que iba a ser entregado a la potestad de las tinieblas. ¿Tá? Iba a ser entregado a Satanás y a los demonios. Por eso todo lo que le pasa al Señor, bueno, es el abandono de Dios, le entrega a su Hijo a la potestad de las tinieblas. Y es ahí donde Jesucristo empieza a sufrir. ¿Por qué sufrió? Por nosotros. Ese sufrimiento lo merecíamos nosotros. No nos olvidemos, ¿verdad?, que Él vino a la tierra por nosotros. Muchas veces cantamos, por mí murió Jesús. Bueno, también por mí sufrió Jesús. Por mí Jesús dejó como cantábamos hoy. ¿Por qué dejar su gloria? ¿Y por qué nacer
junto al buey? ¿Por qué? Bueno, cuando no tenía casa donde recostar su cabeza, él se iba a acostar y se acostaba en el monte, abajo de las montañas. Bueno, ¿por qué se sacrificó tanto el Señor? Pues por mí, por amor a mi alma. Que podamos, ¿verdad?, no olvidarnos de eso. Y por eso tomamos la cena. Por eso el Señor dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué lo dice? Porque no olvidamos. Lamentablemente muchas veces no olvidamos las cosas del mundo, las preocupaciones, que esto, que aquello, los afanes de este mundo nos hace olvidar lo principal. Cristo murió por mí. Me hace olvidar del Evangelio. Sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también es poder de Dios para mi santificación, para mi crecimiento espiritual. No me puedo olvidar del Evangelio. Él lo hizo todo por nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Para que veamos, ¿verdad?, lo que yo digo, lo dice la Escritura. 2, 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él participó de las mismas aflicciones que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué participó de todo su sufrimiento? Para destruir por medio de la muerte, que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él venció a Satanás como hombre, ¿verdad? Él no necesitaba vencer a Satanás como Dios, porque no tiene sentido, él es Dios. No, nunca Satanás iba a ganar como Dios, sino que Cristo vino como hombre, 100% hombre, a enseñarnos que se puede servir, guiado por el Espíritu, a nosotros, pero también que Él pudo vencer a Satanás siendo hombre, y fue tentado en todo. Versículo 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes de Cristo no había salvación. Cristo viene y da la salvación, ¿verdad? Todos estaban sujetos a la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? Qué horrible. Pero ahora hay salvación. Podemos salir a la calle y decirle a las personas, aquellas que tienen miedo de morir, mira, le podemos predicar el Evangelio. Simplemente tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Solamente tienes que creer. Y hoy morís, todos vamos a morir, pero morís y vas a la presencia de Dios. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se dan cuenta? Bueno, tenemos a un sumo sacerdote que nos socorre, no solamente que nos cuida, sino que vamos a Él y Él nuestro socorro, nuestro Salvador. No solamente nos salvó, ¿verdad?, de la condenación eterna, sino que está continuamente cuidándonos, escuchando nuestra oración. Dependemos de Él, por eso todo es Cristo para nuestra vida. Todo es Cristo para nuestra vida. Y bien, el último versículo, Juan 14:31. Juan 14:31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Bueno, ¿por qué el Señor mostró todo ese amor hacia el Padre? Para que el mundo vea, ¿verdad?, y conozca qué es verdaderamente amar a Dios. ¿Saben qué? Nuestro ejemplo siempre es Cristo. ¿Cómo tengo que amar a Dios? Como Cristo amó al Padre, ¿verdad? Muchas veces nos comparamos, sí, pero aquel cristiano, aquella cristiana, ¿viste cómo es? No, mi comparación es con Cristo. Yo me tengo que comparar con Cristo. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Así hago. Bueno, ahora, ¿quién está para hacer lo que el Padre mandó? La iglesia. ¿Se entiende? Y si nosotros decimos amar a Dios, el mundo nos tiene que ver y decir, mira cómo se conduce. Esta persona es muy creyente. Esta persona, mira lo que habla de la palabra. Se ve que es una persona que cree en Dios. Se tiene que ver en nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el ejemplo que Dios nos dio es el Hijo de Dios, y ese es nuestro ejemplo, y nos dio su Espíritu para que podamos tener el poder de vivir como Cristo. Él obedeció hasta la muerte y fue muerte de cruz. Así que nosotros acá no estamos sufriendo, y muchas veces eso nos lleva también a desobedecer. No pasamos mal, estamos bien, entre todo nadie nos persigue por el Evangelio, nadie nos tortura, nadie nos mata, nadie nos crucifica, no perdemos el trabajo. Nuestra familia no nos echa, como otros hermanos, ¿verdad?, musulmanes nomás. Una muchacha
se convierte en su familia musulmana, la echa de la casa, porque no la reciben en su casa, la echan por ser cristiana. A nosotros no nos pasa lo mismo, ¿verdad? Somos más que bendecidos en este país, en Uruguay. Así que tendríamos que aprovechar más, ¿verdad?, en vivir más santificados para Dios. Y Uruguay tendría que ver esos cristianos que alumbran y ser ejemplo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de poder ser fieles a Dios. Nadie nos hace mal por ser creyente. Entonces el Señor está hablando a su iglesia, ¿verdad? Y nos pregunta a nosotros, y nosotros mismos tenemos que preguntarnos delante de Dios, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amo yo a Dios? Bueno, el Señor dice, según lo que obedezcas en mi palabra, es lo que me amas, ¿verdad? ¿Cuánto me parezco yo a Cristo? ¿Estoy dispuesto a hacer lo mismo que los apóstoles, que Cristo da mi vida y todo lo que tengo por Él? ¿Perder todo por Él? ¿Estamos dispuestos? Bueno, siempre tenemos que estar dispuestos. Es como un soldado, ¿verdad?, que está para la guerra. Bueno, está preparado, te prepara, cuando viene la guerra ya el soldado está dispuesto, acá en primera línea, para combatir. Bueno, nosotros estamos dispuestos a combatir por Dios todo lo que Él hizo por mí. Yo estoy dispuesto a sacrificar mis deseos carnales, a sacrificar todo por Él. Ojalá que tengamos ese deseo, ¿verdad? Por eso tenemos que examinarnos, ¿verdad?, todos los días, cada uno de nosotros, delante de Dios y su palabra, a ver cuánto estoy amando a Dios. Bueno, estamos mirando los miércoles el libro de Eclesiastés. ¿Y qué es? Vanidad, nos está enseñando vanidad de vanidad. Bueno, muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por las cosas vanas y por las cosas que verdaderamente tienen valor. Vimos a Salomón que erró en el camino, el hombre más sabio que hubo en la tierra, erró. ¿Por qué? Por preocuparse por las cosas terrenales y ponerla en primer lugar. Bueno, ojalá que nosotros no estemos haciendo lo mismo. Por eso Dios nos da la Escritura, para que nosotros podamos estudiarla y no caer en lo mismo que cayeron estos hombres. Todos cayeron, todos fueron, ninguno de ellos fue perfecto, solo el Señor Jesucristo. Él es el perfecto. Bueno, ¿para qué Dios nos puso acá entonces? Para que nosotros aprendamos de esta gente y no caigamos, porque estamos propensos a caer. Somos falibles, no infalibles, somos falibles en caer, ¿verdad? Entonces nuestro deber es escudriñar las Escrituras, orar a Dios, y mirarme delante de la Escritura, confesar mis pecados, apartarme de mis pecados, no practicar el pecado, sino apartarme del pecado, y eso se va a notar. ¿Saben qué? Se va a notar, lo va a notar mi esposa, lo va a notar mi hijo, lo va a notar mi vecino, lo va a notar donde trabajo. Eso se va a notar. ¿Por qué? Porque me estoy edificando, como vimos, en el fundamento de los apóstoles. Voy creciendo, ¿verdad? Me voy santificando. La santificación es nuestro deber, es nuestro trabajo. Me tengo que santificar. ¿Cómo me santifico? Obedeciendo la Escritura. Tengo que estudiarla y la vivo. Y ahí me voy apartando para vivir mejor para Dios. Y eso es ser santificado. ¿Qué viene a buscar Cristo? Cristianos santificados, que están continuamente mirando las Escrituras, se están moldeando a través de las Escrituras. Porque estoy esperando que Cristo venga a buscarme. Me tengo que preparar. Y eso es preparar las valijas. Es mi vida santificada. Que lo podamos estar haciendo, ¿verdad?, hoy en día. Bueno, como dije hoy, lo bueno es que si no lo estás haciendo, bueno, hoy es día de salvación. Hoy es día donde te puedes arrepentir de tus pecados y creer en el Evangelio. Y si eres hijo o hija de Dios, puedes confesar el pecado, apartarte y poder seguir combatiendo junto con la familia de Dios, ¿verdad?, santificándonos juntos y amando a nuestro gran Dios. Vamos a ver. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque ella es clara. Ayúdanos a nosotros, cada uno de nosotros, Padre, a ser bíblicos. Padre, a mirar, oh Dios, cuánto te amamos. Y Padre, tengo que ponerme delante de ti y pedirte perdón, Señor, porque no te amo como te amo tu Hijo. Ayúdame a cada día esforzarme más y amarte más. Señor, sé que no soy digno, pero tú me has elegido ante la fundación del mundo para este trabajo. No quiero fracasar, Señor. Quiero vivir para ti, quiero honrarte. Quiero, Dios, edificarme sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Oh, Señor, ayúdame a escuchar la voz del Espíritu y dejar de escuchar la voz de la carne. Padre, ayúdame. Señor, necesitamos cada uno de nosotros como iglesia. Necesitamos de ti. Somos pocos, pero queremos, Señor amado, ser cada día más santos, más puros para la gloria de tu nombre.
Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y Padre, ayúdanos en esta semana que nos espera a santificarnos cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por aquellos que nos siguen, por orar por nosotros. Y bueno, estamos para el martes, si Dios quiere, en el Club Nacional, hora 20. Van a venir los hermanos y vamos a estar estudiando el libro de Marcos. Lo que estamos estudiando, ¿verdad? También va a haber un tiempo de cantar y orar y bueno, un tiempo de pasar junto con los hermanos. Los esperamos, que pasen bien y muchas bendiciones.